Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Bueno, quiero enseñaros un pequeño gráfico que acabo de ver, muy interesante. Ya sé que normalmente no suelo subir vídeos entre semana para vosotros, pero es realmente importante lo que estoy viendo y creo que es una muy buena señal, un poco en línea con lo que he ido diciendo, ¿no? Que el mercado parece que otra vez vuelve a estar en sintonía y vuelve a estar sano y vuelve a querer tener esa fuerza para romper máximos históricos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque nunca se sabe, pero quiero enseñaros este gráfico que va a explicar un poco lo que quiero transmitiros. Vale, si os fijáis, esto es la línea negra que veis aquí, es el S&P, es decir, el índice de S&P 500, y luego la línea marrón es, lo pone aquí, ¿vale? NYHL es el New York Stock Exchange New Highs menos New Lows, es decir, los nuevos máximos menos los nuevos mínimos. Normalmente el número que queda de empresas que al día han hecho nuevos máximos menos los nuevos mínimos, pues es un poco este indicador que tenemos aquí. Es muy interesante porque nos mide un poco la amplitud del mercado, es decir, ¿estamos haciendo máximos? Sí, pero ¿cuántas empresas están haciendo máximos? O si estamos haciendo mínimos, ¿cuántas empresas están haciendo mínimos? Es decir, si la cosa está muy bien, habrá muchas empresas haciendo máximos y muy poquitas haciendo mínimos, entonces tendremos un número muy alto y es un poco lo que aquí nos muestra. Este es un indicador que yo no miro tanto porque, lógicamente, fijaos aquí, va desde mediados bueno, son 5 años lo que he elegido, pues prácticamente desde marzo perdón, marzo de 2011 hasta marzo de 2016, ¿vale? Entonces, claro, hay mucho ruido, ¿no? De por medio, pero cuando el mercado está muy mal, sí es interesante verlo, porque cuando tienes unas lecturas de sobreventa, etcétera, tiende a indicarte que puede haber una reversión, digamos, a la vista, ¿no? Y es un poco lo que pasó, fijaos aquí, no sé si os acordáis, a finales perdón, en verano más o menos de 2011, yo sí que me acuerdo porque es cuando empecé a invertir en real, entonces pues fue una catástrofe, pero me acuerdo muy bien que el mercado, veis aquí la línea negra es el S&P, el mercado estaba muy volátil, no sé si recordáis que hubo pues la crisis de Grecia otra vez, que si salía del euro, tal, todos esos problemas que hubo, y el mercado, pues lógicamente Estados Unidos también se vio lastrado y cayó mucho. Y me acuerdo que estaba muy bajista el tema, y si os fijáis aquí, por ejemplo, la línea marrón indica que este pico que vemos aquí hacia abajo, muchísimas empresas estaban haciendo nuevos mínimos y muy pocas estaban haciendo máximos, ¿vale? Entonces, imaginaos el Perfcal todo rojo siempre. Eh, pero lo interesante fue que el mercado, ¿vale? Aunque, o sea, las empresas ya empezaron a hacer nuevos máximos, ¿vale? Esto es el pico este que vemos hacia abajo, que enseguida sube este que vemos aquí. Las empresas empezaron a hacer nuevos máximos y el mercado aún estaba, digamos, consolidando, ¿no? Haciendo esa base hasta, digamos, formando ese suelo hasta que pudo volver a subir. Fijaos que pasaron incluso varios meses. ¿Esto por qué es importante? Porque es lo que siempre comento, las empresas líderes son las que lideran. Cuando el mercado es una media, ¿vale? Entonces tendrás empresas muy buenas y empresas muy malas, es decir, que están haciéndolo muy bien y que están haciéndolo muy mal, pero el mercado es siempre la media. Entonces, lo que quieres tú centrarte es siempre en las empresas de la parte superior, es decir, las que muestran fuerza relativa, las que primero están ya subiendo cuando el mercado aún está pensando, porque claro, el mercado no solo son las empresas buenas, siempre también tiene empresas malas o que a lo mejor en ese momento no están cotizando muy sanamente, ¿no? Entonces, como es la media, pues se queda un poco estancado, lastrado por esas empresas que siguen haciendo nuevos mínimos, pero cuando empiezas ya a ver que el mercado está consolidando y tienes empresas que están subiendo, entonces ahí es cuando sabes que esas empresas que están mostrando fuerza relativa hoy, probablemente en el futuro, dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses o un año, lo van a hacer muy bien. Y es precisamente lo que pasó por aquel entonces, ¿no? Fijaos, este nuevo mínimo que se produjo tan violento, después lideró, digamos, una subida que duró años, ¿no? Desde 2011, 2012, 2013, fijaos el 2013, el super año que tuvimos, 2014, 2015, si recordáis, fue un poco más lateral, también mirad todo el ruido que hubo, pero
indicó que en el tiempo que se avecinaba iba a ser un periodo muy bueno para las empresas. Y aquí un poco lo que hoy he visto es que se está produciendo un poco lo mismo, ¿no? Estamos en una zona en la cual estamos dudando, ¿vale? El mercado lleva mucho tiempo ahí formando este tope, que el S&P cerca de los 2000, si os recordáis el otro informe semanal que os pasé este lunes. Entonces, pues está un poco pasando eso, ¿no? Como que quiere romper, pero luego lo tiran, vuelve a romper, lo tiran. Estamos ahí en una zona un poco peligrosa, ¿no? Pero, sin embargo, lo que me ha extrañado mucho, lo que me ha sorprendido gratamente es que, fijaos, incluso habiendo roto los mínimos de nuevos, o sea, el indicador de nuevos mínimos, habiendo caído a principios de 2016, en enero, con esta inicio de año que tuvimos tan pesimista, ¿no? Habiendo roto estos mínimos, ahora está disparado para el otro lado, es decir, ha salido enseguida de esos nuevos mínimos y es un poco lo que se produce, ¿no? En estas divergencias, cuando el movimiento es tan pesimista que de repente todos los periódicos salen como que ya se le acabó, se va a acabar el mundo, la crisis, tal, y de repente en el momento en que más pánico hay, la gente que está vendiendo todos, digamos el público, el trader malo, por así decirlo, el novato, está vendiendo todas sus pertenencias. Pues habéis visto ya el IBEX, por ejemplo, que es uno de los índices que más tarde llegan a todos estos eventos, cómo cayó tanto. Y según está pasando eso, los inversores institucionales están diciendo, vamos a ver, esto es una locura, no puede ser que estas empresas que han caído, a lo mejor incluso las empresas de crecimiento han caído 40, un 50, un 60%, estén a estos niveles cuando hace un mes o un mes y medio estaban en un 100% por arriba, ¿no? Entonces empiezan a acumular porque son lógicamente precios muy buenos y digamos, con tal acumulación, pues el precio, lógicamente, como ellos tardan mucho tiempo en comprar esas posiciones porque tienen que meter muchos millones de dólares en funcionamiento, lo que hacen es poco a poco, sin querer, mover el precio para arriba. Entonces se empieza a producir ese movimiento que en V, que se ha visto, por ejemplo, en Tesla, en Apple, en Amazon, en Facebook, y ya prácticamente están otra vez muy cerca de máximos históricos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está pasando, que digamos la mejora del mercado se está produciendo, y sobre todo porque ya hay más mínimos que se están produciendo, perdón, más máximos que se están produciendo en el mercado y menos mínimos cada vez. Es decir, ya el pánico empieza, digamos, a pasarse y está habiendo una fase contraria, que es la de acumulación. Y esto me está gustando mucho porque estamos saliendo súper disparados de esta zona, ¿no? De sobreventa. Lo que yo estoy viendo aquí, quiero que veáis este gráfico del S&P, ¿vale? Este es freestockchart.com, una herramienta gratuita que yo utilizo. Fijaos, voy a ponerlo en semanal para que no haya tanto ruido y se vea mejor. Fijaos de lo que estoy hablando, ¿vale? Esto es un poco el periodo, voy a remarcarlo aquí, es el periodo a ver, es el periodo que os estoy contando que pasó digamos, a mediados por el verano de 2011, ¿no? Cuando hubo la crisis esta en Europa, fijaos en la caída con volumen que hubo, ¿vale? Este ruido que veis aquí, este pullback, este retraso en precio, es justamente esto que estamos viendo aquí, la línea negra, ¿vale? Y lo que quiero que veáis es que cuando parecía que el mundo se iba a acabar con esta línea marrón tan agresiva que hubo aquí, es decir, muchos nuevos mínimos, ¿vale? Que más o menos sería por donde estoy poniendo yo la línea vertical, Mucho antes se produjo estos nuevos mínimos, y el mercado le costó asimilarlo hasta que empezó este rally en los próximos meses, ¿no? Incluso en los próximos años. Y ahora estoy viendo una situación un poco parecida, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos también una consolidación en la cual estamos ahí dudando, ¿vale? Hemos tenido, digamos, incluso días y semanas muy agresivas, como la que vimos en agosto. También el principio del año, como he comentado antes, fue muy agresivo, pero ya parece ser que está volviendo a subir, ¿no? Y esto es algo súper importante, sobre todo combinándolo con este indicador que os pongo aquí, ¿no? El de nuevos máximos contra los nuevos mínimos. Ha habido digamos, un pico, una lectura muy, muy negativa, muy baja, y ahora hemos salido
digamos, despegados para arriba, y parece ser que si eso sigue así, es decir, si más empresas, que es un poco en la situación en la que estamos ahora, lo que queremos ver, si más empresas se empiezan a subir a la fiesta, es decir, más empresas empiezan a hacer máximos, idealmente máximos históricos, eh, lo que se produciría es que efectivamente el mercado va a ir y va a romper los nuevos máximos históricos, ¿no? En el S&P. Es, es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Es algo que llevo mucho tiempo esperando. Ha habido una corrección en tiempo y en precio, lo cual ha sido súper importante y súper bueno para el mercado. Y ahora mismo, por ejemplo, hablarle de máximos históricos a las personas en el mercado americano, por ejemplo, pues es impensable, ¿no? Es un escenario que es muy poco probable que ocurra, te dirían, porque mucha gente digamos, quiere que haya una corrección más profunda. Mucha gente está enfadada con este mercado porque está siendo muy difícil, sobre todo 2014-2015 han sido mercados muy difíciles, entonces la gente ya no quiere saber nada, la gente está en liquidez o está, digamos, con poca inversión en el mercado, entonces es un escenario que no se plantea muy posible. Entonces es muy probable que ocurra, porque en bolsa sabéis que la mayoría de la gente se equivoca, la mayoría de las cosas o la mayoría de las situaciones que parecen más probables son las que acaban por no ocurrir, ¿no? Y los eventos más improbables son los que acaban ocurriendo, porque solo un pequeño porcentaje de los traders, el 5, el 3, el 5% de los traders, se dice que son los que ganan dinero. Entonces, eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Sabéis que un poco por los que me seguís ya un tiempo, sabéis que un poco la forma en que tengo de operar es así, ¿no? Contraintuitiva y pensando un poco fuera de la caja, ¿no? Como dicen los americanos. Entonces, yo estoy empezando ya a comprar, tengo aquí 4 posiciones que sean, hoy mismo he comprado 2, Oli y MTSI, y poco a poco voy construyendo la cartera. Tengo Volaris en watchlist y enseguida, fijaos que estas posiciones van perdiendo un poquito, pero enseguida estoy viendo que más y más empresas se están sumando a la aventura, ¿no? Y son, sobre todo estas empresas que acabáis de ver, son empresas que han hecho máximos históricos, incluso cuando el S&P, lo estáis viendo aquí, aún no ha roto, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero ver es eso, anticiparme ante una posible subida, a lo mejor, ojalá sea tan agresiva como esta, seguro que no, porque no son las mismas condiciones hace 5 o 6 años que lo que es ahora, pero sí que es probable que tengamos un rally, por ejemplo, para este año, ¿no? Otro de los aspectos importantes es ver este gráfico mensual, que mucha gente no lo ve, pero fijaos, por ejemplo, cómo estamos consolidando, cómo estamos cerrando, prácticamente dentro de una semana cierra el mes de marzo, y enero y febrero han sido 2 meses con velas muy alcistas, es decir, en las cuales sí es verdad que hemos tocado mínimos, pero en las cuales han aparecido compradores enseguida, entonces eso es súper importante. Vamos a ver también otro gráfico que me ha gustado muchísimo, que es el trimestral, ¿vale? Fijaos, como digo, estamos a día 18, falta muy poquito para que termine el mes, y fijaos cómo terminaría, digamos, si seguimos así consolidando o incluso subiendo más, cómo terminaría esta vela trimestral, una vela súper fuerte, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. También vamos a mirar la vela anual. Fijaos, llevamos 2 velas que parece que han pasado muchas cosas, ¿no? 2014 fue una vela fuerte al final del año, 2015 fue una vela de mucha locura, de mucho ruido, digamos, intraanual, por así decirlo, pero fijaos cómo acabó. Al final de ese año, pues acabamos prácticamente casi en el mismo punto de la apertura del año, y este año hemos tenido un comienzo de año muy negativo, pero parece ser que ya incluso estamos en positivo en lo que va de año con respecto a la apertura, y claro, eso incluso también con respecto al año pasado. Entonces, claro, eso ya te está diciendo, oye, si esta vela se está formando en marzo, lógicamente falta mucho para que esta vela de año se cierre, pero si ya estamos empezando con un trimestre así de fuerte, con esa vela trimestral, puede ser que en los próximos meses, en los próximos trimestres, también tengamos una vela muy fuerte. Entonces, son cosas que hay que mirar, no solo hay que dejarse llevar por el ruido intradiario, el ruido semanal, o meterse en los periódicos de turno a ver qué es lo que están diciendo, porque te van a contar la bolsa minuto a minuto, ¿no? Y ahí es una locura. O sea, lo que hay que ver es
el bigger picture, como dicen los yankees, es decir, la figura global de lo que está pasando, es decir, un gráfico mensual, un gráfico trimestral, un gráfico anual, porque eso no lo miran las personas, digamos, que se inician, que están empezando en la bolsa, que son novatos, o incluso muchas personas que llevan ya un tiempo, no son gráficos que miran, sin embargo, te están diciendo un montón de cosas. Nosotros, los visionarios bolsa, que somos inversores de medio y largo plazo, que estamos mirando empresas de crecimiento que pueden hacer un movimiento sustancial en el tiempo, pues este tipo de gráficos nos interesa muchísimo y los valoramos. Entonces, te evitas mucho ruido ahí. Y bueno, esto era un poco lo que quería comentaros, este gráfico súper interesante. Espero que os haya gustado. Si queréis, bueno, muy rápidamente para que sepáis cómo se configura este gráfico, por si lo queréis vosotros trastear, si os metéis en stockcharts.com, veréis, ponéis aquí New High, y tenéis que buscar ¿vale? El NYSE, el New York Stock Exchange New Highs menos New Lows. Os va a salir esta cosa tan rara, ¿vale? Yo lo que hago es quitarle todas las medias móviles, todos los indicadores. Aquí también. Este gráfico, digamos que hay que configurarlo porque no viene por defecto. Si lo ponéis así, si lo buscáis así, no vais a entender nada porque fijaos, esto es como mucho ruido. Luego lo que hay que hacer es ponerlo en 5 años o en lo que queráis, yo lo pongo así. 5 años, después en vez de velas candlestick, ¿vale? Velas japonesas, lo que yo pongo es solid line, ¿vale? Que es una línea, para que te lo ponga en línea. Vale, ya va teniendo más forma, lo pongo también en gráfico semanal para que no haya tanto ruido. Luego le pongo esto en landscape para que sea más grande el tamaño. ¿Vale? Ya veis que va teniendo un poco más de forma. Luego los colores, en vez de que salga rojo y negro, lo podéis dejar así, si os gusta, pero a mí me gusta ver solo la línea, lo pongo en marrón, por ejemplo, para que sea un color más suave, ¿vale? Solo la línea de lo que está pasando, fijaos que ya va teniendo más forma, y luego en indicadores, presionáis aquí y ponéis price. Hay que buscar uno que se llama Price, hay varios, Price Performance, Up, Down, Pair, ponéis solo Price y os sale automáticamente el S&P X, que es el indicador del índice S&P 500. En vez de poner Below, ponéis Behind Price, para que os salga por detrás del precio y podáis comparar las dos cosas. Fijaos, ya lo tenemos, es el resultado que yo os he mostrado antes, ¿vale? Y eso luego lo podéis vosotros poner, digamos, desde las fechas que queráis. Podéis predefinir una fecha de inicio y una fecha de salida para ver un poco esos movimientos más de cerca, si queréis. Pero bueno, yo quería mostraros un poco globalmente para que veáis la importancia de estas lecturas tan negativas y que justo a principios de este año se han producido. Entonces, lógicamente, pues nos puede llevar a que tengamos un rally muy bonito en los próximos meses, digamos que, o en los próximos años, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Este fin de semana seguramente que haya también informe semanal, porque hay muchas empresas que se están uniendo a la fiesta, así que estad muy atentos porque os pasaré las acciones que tengo en vigilancia para la semana próxima. Os mando un saludo a todos y buenos días.